Siempre se ha creído que ha habido dos etapas en la guerra civil, una asimétrica desde el 36 hasta el 37, con dos ejércitos en malas condiciones y peleando con poco armamento, y otra etapa desde el 36 al 39 con dos ejércitos bien armados. Pero habría una tercera etapa y que nunca se ha analizado como tal, y es una modalidad que gusta bastante a los españoles en diferentes guerras que se han librado, que es la de las guerrillas. Los republicanos, en una negativa a rendirse, se echaron muchas veces a la calle y los que más sufrieron fueron los pueblos, ya que los republicanos que vivían en los pueblos no tenían medios realmente para combatir. También por otro lado se instauraron chivatazos anónimos y era común que estas tropas nacionalistas secuestraran y torturaran republicanos sin ningún miramiento. Mutilaciones y torturas eran algo de lo más común, y en muchas ocasiones los cadáveres se agolpaban en las calles para evitar que tuvieran un efecto rebote en el resto de la población. A partir de 1946, los 3 años siguientes que prosiguieron fueron conocidos como los 3 años del terror. Tras finalizar la guerra civil, con el bando nacionalista saliendo como victorioso, se inició la etapa denominada franquismo, que fue desde el 1939 hasta el 1975. La organización política fue la de una dictadura a grandes rasgos, y la típica de una dictadura, ensalzando la figura de una persona, que en este caso fue don Francisco Franco, y sin posibilidad de realizar elecciones democráticas para que el pueblo pudiera elegir un gobierno, salvo que no había un partido único, sino que la Falange conservó el privilegio de seguir constituida como partido político afiliado con el fin de adoctrinar a la población. Fueron muchas las grandes figuras que se hacían ver como republicanos que tuvieron que exiliarse, como el director de cine Luis Buñuel, los poetas Rosa Chacel o Juan Ramón Jiménez, o el artista Salvador Dalí. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Dalí, si tú eras franquista? No, pero eso no es así realmente, porque en mi cabeza era yo el que manejaba a Franco. Pero, Dalí, tú no te viste exiliado en esa época, es más, fuiste la marioneta de Franco. Pero además yo no soy Dalí, yo soy un tipo de incógnito. Bueno, me marcho, tengan buenas tardes. La persecución y huida de grandes pensadores del bando republicano y la represión intelectual y dificultad para poder leer libros que no estuvieran censurados subió al país en una burbuja de ignorancia y aislamiento del mundo exterior. Franco valoraba el orden, la disciplina y la autoridad, y desconfiaba de la democracia, el régimen parlamentario o el liberalismo, a los que creía causantes de la decadencia de la España del siglo XX, y en parte no se equivocaba, ya que la depresión en 1929 fue causada por el liberalismo desmedido y sin control que se practicaba desde Estados Unidos a través de acciones. El franquismo se caracterizó por incentivar a la familia tradicional y reprimir la homosexualidad, el comunismo y la masonería, una sociedad secreta que se dedicaba a combatir la ignorancia que producía el excesivo fanatismo religioso, y pudo mantener estas ideologías por la centralización del poder militar y el régimen de terror que ejerció durante estos años, además de priorizar a la Iglesia católica, la conservación de tradiciones y censura de las lenguas cooficiales como el catalán o el vasco. Hubieron varias etapas diferenciadas en el franquismo. Una primera etapa entre 1939 y 1945, en la que fueron años de pobreza y el país quedó desolado después de la guerra civil. Y aunque España se mantuviera neutral durante la Segunda Guerra Mundial, no bastó para hacer una recuperación y sacar adelante el país. Cuando Hitler invadió la Unión Soviética, Franco envió al Frente Oriental para apoyarlo varios voluntarios de la División Azul, la cual estaba conformada por 18.000 personas. Una segunda etapa, entre 1945 y 1953, caracterizada por el aislacionismo internacional y la autarquía económica, debido al apoyo dado a Hitler y Mussolini. Y España fue excluida, debido a esto, de la Organización de las Naciones Unidas, creada en 1945, y de la ayuda económica proporcionada a través del Plan Marshall para la recuperación económica. Una tercera etapa en 1953 y 1959, en el que se marcó el fin del aislamiento exterior debido al inicio de la Guerra Fría, que favorecía a España, pues la ubicó dentro del bloque de países anticomunistas. La alianza con Estados Unidos favoreció además una paulatina apertura de la economía nacional. En 1955, España fue admitida en las Naciones Unidas, lo cual abrió puertas al desarrollo económico y al turismo. Una cuarta etapa, en 1959 y 1969, marcada por un desarrollo económico,
durante el cual la clase media elevó sus ingresos y mejoró su estatus de vida. Paralelamente comenzaron a surgir las primeras manifestaciones opositoras protagonizadas por obreros y estudiantes, y de una quinta etapa y final en la que la agonía del franquismo hizo que aumentaran las protestas y las huelgas, y la oposición política se fortaleció a medida que empeoraba la salud de Franco y la economía entraba en crisis debido a la subida de los precios del petróleo. El franquismo experimentó una crisis durante sus últimos años, y esta fue esencial para que tras la muerte de Franco se hiciera inviable el mantenimiento. En ella confluyeron factores como la crisis económica mundial a partir de 1973, también las tensiones internas en las élites políticas, la presión internacional y el aumento de los movimientos sociales. La persona designada por Franco para continuar su legado no fue otro que don Juan Carlos I, y a finales de ese año, Arias Navarro fue nombrado presidente del gobierno por el rey Juan Carlos. Españoles, Franco ha muerto. Receloso de los acontecimientos ocurridos en Portugal meses antes con la Revolución de los Claveles, Arias intentó capitanear un proceso de tímido aperturismo basado en una idea de una democracia pero a la española, más vinculado a la democracia orgánica que a las democracias europeas, en las que solo se podría votar si se pertenecía a unos grupos sociales determinados. La oposición, animada por la muerte del dictador, vio en ese gobierno una continuación del régimen y por ello impuso numerosas movilizaciones y huelgas durante todo 1976 para derribar a Arias Navarro. Sobre todo los meses de febrero y marzo resultaron determinantes de cara a denostar la figura del entonces presidente del gobierno. Se dice que la democracia la trajo Juan Carlos I, pero siendo realistas, quien trajo la democracia realmente fue el propio pueblo español, que se lanzó a las calles en 1976, en un 25 de febrero a nivel nacional y el 27 en Sabadell, y el 3 de marzo en los denominados sucesos de Vitoria, en la que 4.000 trabajadores fueron encerrados en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís y atacados por la policía usando gases lacrimógenos y fuego real contra los obreros, a fin de expulsarlos del centro religioso. Como resultado de esa operación murieron 5 personas y más de 150 fueron heridas por balas de goma. La respuesta de Arias Navarro ante el aumento de la conflictividad social fue aumentar la represión. El incremento de la actividad antifranquista, el progresivo y lento auge de los grupos terroristas como los Grapo, las FRAP y la ETA, acabó por dinamitar el gobierno de Arias Navarro. Y el rey Juan Carlos, en calidad de jefe del Estado y sucesor oficial de Francisco Franco, forzó la dimisión de Arias Navarro, designando a Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Y se iniciaba así un nuevo periodo de la historia de transición. El 18 de julio, los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre, los Grapo, organizaban atentados a escala nacional con un doble objetivo. Por un lado, se buscaba rechazar la ley de amnistía propuesta por el gobierno. Según esta, solo podrían ser excarcelados presos sin delitos de sangre. Por otro, se pretendía mostrar el rechazo al régimen y contribuir a desestabilizar aún más el gobierno y provocar su caída. Una actuación terrorista espectacular y con una gran planificación, pues se trataba de unos actos meticulosamente calculados que en aquel contexto suponían una grave amenaza para el gobierno de Adolfo Suárez, más aún considerando el auge de la extrema derecha. Grupos de corte fascista comenzaron a atentar contra las librerías que acogían actos de la izquierda. Fue el caso de la librería Rafael Alberti en Madrid. Esta fue atacada con bloques de hormigón y disparos el 9 de julio de 1976. Otro ejemplo es el del 25 de enero de 1981, saliendo a la luz un artículo de Interviú titulado «En Fachadoliz han dicho basta», firmado con seudónimo, escrito por el periodista del norte de Castilla, Fernando Baliño. Con él pretendía resumir la serie de palizas, actos vandálicos y atentados contra militantes y partidos políticos de izquierda que la extrema derecha cometió en la ciudad entre 1980 y 1982, aunque este apelativo no mostraba la realidad de la ciudad, ya que en las elecciones de 1977 Alianza Nacional obtuvo solo un 2% de los votos. Y lo que llamaba más la atención era la cantidad de jóvenes organizados que actuaban en este tipo de bandas, y que era frecuente que se hicieran de notar. 1976 fue el último intento de derribo de la dictadura, el cual acabó con una derrota estrepitosa. Suárez dispuso fuertes medidas de seguridad y ordenó a los gobernadores civiles de toda España que impidieran a toda costa la realización de la manifestación ese día. Además, allí donde fue necesario se aplicó la violencia para intimidar a las centrales sindicales. No solo las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao experimentaron la represión gubernamental.
En definitiva, la huelga mostró tanto la capacidad de movilización de la izquierda política y sindical como sus límites durante estos momentos de la transición. Suárez salió victorioso de aquel encuentro. Consiguió aprobar la Ley para la Reforma Política del 18 de noviembre de 1976, presentada como una ley fundamental más. Esta ley en realidad supondría un fraude, ya que no reformaba nada, aunque significaba, con la sola convocatoria de elecciones generales por sufragio universal, el fin del Consejo Nacional y de las Cortes. Y en la práctica esto le permitiría a Suárez otorgar legitimidad al proceso de reforma controlada por los dirigentes franquistas. Sin embargo, hasta ese momento el antifranquismo tuvo que batallar todas y cada una de sus libertades. No existía la libre sindicación ni el derecho a la huelga. La capacidad de participación de la ciudadanía en sus entornos más inmediatos era prácticamente nula, como ocurría con los agricultores de la planificación anual de las campañas agrícolas que nunca eran consultados. Seguía habiendo presos políticos en las cárceles, el control estatal de los medios de comunicación era prácticamente total y los partidos seguían ilegalizados. Poco a poco, los principales partidos de la izquierda se fueron legalizando, como es el caso del PSOE a finales de febrero. La cuestión comunista resultó mucho más complicada, pues una parte del ejército estaba en contra de la legalización del PCE. El 23 de febrero de 1981, España vivió 18 horas dramáticas cuando se intentó poner fin a la monarquía parlamentaria y la transición democrática mediante un golpe de Estado. El rey Juan Carlos hizo de mediador en el conflicto, en el que fueron procesadas 33 personas. Los militares de mayor rango fueron los generales Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada. Sin embargo, la imagen icónica de este periodo y verdadero protagonista fue el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, que encabezó el asalto frente a 200 guardias civiles armados. A sus 89 años, el autor del golpe de Estado vive en Málaga alejado de la vida pública. Su última aparición fue la exhumación de los restos de Franco y, posterior al fallido golpe de Estado, fue la mayor actividad de la banda terrorista ETA, la cual reivindicaba el nacionalismo vasco y cuyo objetivo principal eran antiguos altos cargos franquistas, y que en su intento se llevó la vida de varias víctimas inocentes. Los orígenes del Partido Popular se remontan a Alianza Popular, una formación que nació en el marco de la transición como una unión de distintas corrientes de la derecha democrática y reformista. Y su principal impulsor en esta confederación fue Manuel Fraga Iribarne, que fundó el partido en 1976. Es un político conservador que se inició en el franquismo y prosiguió durante la transición y la democracia siendo ministro de Información y Turismo con Franco.